Hola amigos, bienvenidos a Código Salud 21, yo soy su presentador y amigo, el doctor Alex González. Y hoy quiero hablar de un tema que muchísimos amigos me han pedido encarecidamente a través de sus comentarios y correos electrónicos. Y es sobre la enfermedad arterial coronaria. Y para hablar de esta enfermedad hay que recalcar la idea de que la enfermedad arterial coronaria es un conjunto de enfermedades que van desde la asintomático, con una obstrucción muy ligera que el paciente apenas percibe, hasta la obstrucción severa, que es el infarto al miocardio, es decir, el corazón. Hay una parte del tejido cardíaco a la que no llega ni el oxígeno ni los nutrientes, y por supuesto esa parte de tejido, si no se hace nada al respecto, puede morir y dejar ahí una cicatriz si el paciente sobrevive al ataque al corazón. Quiero apoyarme en esta pequeña pizarra para que ustedes tengan una representación gráfica de lo que sucede en las arterias del corazón cuando tenemos una enfermedad coronaria. Miren, primero tengo que decir un principio básico, y es que las arterias van de una luz ancha, ¿verdad?, a una luz estrecha. Esto es un principio básico para las arterias. Las arterias van de ancho a estrecho, se va estrechando en la medida que el vaso sanguíneo, la arteria, se va acercando al tejido. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque puede que usted tenga algún elemento que obstruya la luz de esta pequeña arteria, pero no causa ningún problema hasta que la luz de la arteria es del mismo tamaño que la estructura. Entonces ahí es cuando se produce la isquemia. Que la isquemia no es más que la falta de oxígenos y nutrientes a la parte que esa arteria irriga. Entonces todo aquí está bien hasta que llega a esta parte en la que ya, por supuesto, este tejido sufre por falta de nutrientes, oxígeno y sustancias que requieren las células para sobrevivir, para vivir normalmente y funcionar de manera apropiada. Esto es importante porque el tamaño de la obstrucción es importante, pero no es tan importante como el diámetro del vaso sanguíneo. Y, por supuesto, cuanto más grande sea el elemento que obstruye el vaso sanguíneo, mayores son las posibilidades de tener un efecto mucho más dramático. Cuanto más pequeño el trombo o el elemento que va a obstruir la luz, por supuesto, menos va a ser el impacto y menos va a hacer el daño. Por eso es que es importante entender este proceso típico de lo que es la circulación arterial. ¿Por qué ocurre la enfermedad arterial coronaria? ¿Por qué se endurece la arteria y por qué se obstruye la arteria con placas de ateroma? ¿Qué es la placa de ateroma? Miren, las arterias, todas las arterias tienen tres capas, pero la capa más interna, que eso tiene un nombre científico, se conoce como endotelio, es un grupo de células, es como si fuera una alfombra de células muy fina, muy finas. Son células que están, por supuesto, cubriendo la luz de las arterias. Y esto aplica también para las arterias coronarias. Y este grupito de células en la luz de la arteria, cubriendo la luz interior de la arteria, es muy sensible a todos los procesos que puedan afectar a estas células. Y es muy sensible, por ejemplo, a la diabetes, a la hiperinsulinemia, al consumo de azúcar y carbohidratos. Es muy sensible a la presión alta, es muy sensible a los colesteroles altos, es muy sensible al estrés, es muy sensible a la hipertensión, la presión alta. Y todos estos elementos se combinan para dañar de alguna u otra forma esta pequeña capita de células, y cuando se dañan algunas de estas células hay un daño al endotelio.
hay un daño a esta alfombra de células que protege y ayuda a mantener saludable esta arteria. Ahora, el cuerpo en respuesta a este daño, que este daño, tengo que aclarar, no es de un día para otro, esto es un proceso que lleva 15, 20, 30 años formándose en la luz de las arterias, y hay un examen, hace un par de semanas hice un video hablando de un examen que es muy importante para medir la inflamación de las arterias coronarias, que es el High Sensitivity CRP. Este es el nombre en inglés que utilizan los laboratorios para hacer la prueba. Para los amigos que viven en países de habla hispana, es la proteína C reactiva de alta sensibilidad o proteína C reactiva cardíaca. Cuanto más alta, mayor es la inflamación en las paredes de las arterias coronarias, de las paredes de las arterias del corazón. Ahora bien, volviendo al tema de las células que se dañan en el tejido endotelial. Miren, cuando existe un daño, el cuerpo trata de reparar el daño. Ahora, ¿cómo es que el cuerpo intenta reparar el daño? Bueno, hay unas células en la sangre que circulan a través de la luz de la arteria, que son las células blancas, ¿verdad? Las células blancas, que son células que defienden al organismo, protegen al organismo, regeneran, ayudan a la regeneración del organismo y recogen toda la chatarra y toda la basura que hay en el cuerpo. Pues bueno, estas células son atraídas por elementos que se liberan aquí en la pared de las arterias coronarias. Entonces, estas células lo que hacen es que intentan reparar el daño y se cuelan y van formando una pequeña colección de estas mismas células debajo de esta capa para intentar reparar el daño. Ahora, una vez que estas células han emigrado y se han colocado debajo del endotelio, atraen otras células y atraen mucho material. Y uno de esos materiales que estas células atraen es grasa, colesterol, LDL para ser más exacto. Entonces el LDL, lo voy a poner de otro color para que sea mucho más fácil visualizarlo. El LDL que está circulando libremente por el torrente sanguíneo, son gotitas de grasa, ¿verdad? Colesterol, LDL. Su nombre en inglés, LDL viene por su nombre en inglés, Low Density Lipoproteins, es decir, lipoproteínas de baja densidad. Estas células comienzan a atraer la LDL. Entonces, ¿qué hace la LDL? Se introduce también debajo de esta capa del endotelio y el LDL es engolfado por estas células. Y aquí es cuando se forman lo que en inglés se conoce como los foam cells, que son las células esponjosas. Se crea una colección de células y grasa debajo de este endotelio. Y por supuesto, todo esto desencadena un proceso inflamatorio muy complejo, muy largo. Yo voy a poner en la descripción del video, voy a poner la referencia para si algún amigo quiere profundizar en el tema, pues pueda acceder a esa información. Y el punto final es que como producto de este proceso, que repito, esto no es de un día para otro, esto es un proceso que toma 10, 15, 20, 30 años en formarse, el mecanismo a través del cual el cuerpo intenta reparar el daño a las células del endotelio, de los vasos sanguíneos coronarios, por supuesto, no es perfecto. Y intentando reparar, el daño viene a ser mayor. ¿Por qué? Porque comienzan a morir células cardíacas, las células musculares cardíacas que están alrededor de estos vasos sanguíneos. Comienza también a crearse un chichón con todo este material viajando al interior
de la capa, por debajo de la capa del endotelio. Estas células blancas comienzan a morir y después que mueren comienza un proceso de soponificación que atrae calcio, y es cuando el calcio se acumula entonces debajo de esta placa. Y los que vieron el video que yo hablé la semana pasada sobre el Coronary Artery Calcium Score, el puntaje de calcio coronario, saben de lo que estoy hablando. Porque en la tomografía sale este calcio y este calcio es visible a través de la tomografía. Ya tenemos el daño, ya tenemos aquí el proceso ateroesclerótico y arterioesclerótico. Miren, arterioesclerosis significa endurecimiento de la arteria. Ateroesclerosis es lo mismo, pero debido a una placa de ateroma. ¿Por qué? Porque esta arteria se pone rígida, ya no se dilata. Las arterias tienen la capacidad de, cada vez que hay un latido cardíaco y aumenta la presión, se dilatan un poquito, y porque son un poco elásticas, ¿no? Entonces la arteria en este punto pierde la capacidad de elasticidad, se queda rígida, por eso se conoce como arterioesclerosis. Ahora, si esta rigidez está producida por una placa de ateroma, que este aquí es el ateroma, entonces se dice que es ateroesclerosis. Este ateroma está lleno de calcio, mucho calcio, muchas células muertas, muchas células viejas muertas. Esto está, por supuesto, muy dañado, y lo peor es que es un proceso inflamatorio severo. Hay mucha inflamación, y déjenme decirles, hay muchísimos doctores que están preocupados por la LDL y por el colesterol. Miren, la LDL y el colesterol no pueden hacer nada si antes usted no tiene un daño a esta capita de células que protege la luz de las arterias. Entonces, pensar que la LDL puede causar infartos, la LDL no puede causar infartos. La LDL no daña a las células, la LDL no daña, el colesterol no daña. Lo que daña es el proceso inflamatorio que debilita a la pared y permite la entrada del colesterol por debajo de esta capa de células. Y entonces comienza el proceso obstructivo. Ahora, cuando usted tiene una obstrucción de este tipo, es muy importante reconocer de que es asintomático hasta que usted nos obstruye un 70, un 75% de la luz. Quiere decir que usted puede ahora perfectamente estar viendo este video y tener esto, y usted no lo sabe, a no ser que usted se haga un puntaje de calcio coronario o una prueba de esfuerzo o otro examen, una angiografía, que pueda ver exactamente cómo está la luz de la arteria. Y usted perfectamente puede estar sentado viendo este video y usted tener el veneno dentro de su cuerpo y no saberlo. ¿Por qué? Porque está obstruido un 10, un 20, un 30, un 40, un 50, un 60%, un 65%. Más de la mitad de la arteria está obstruida, pero usted no tiene síntomas. Usted no tiene síntomas, pero sin embargo ya tiene el veneno dentro del cuerpo. Ahora, ¿cuándo es que comienza a manifestarse el dolor en el pecho? Cuando esta obstrucción pasa del 70 al 75%. Cuando solamente queda aquí un 25% de luz, es que comenzamos a tener síntomas. Usted camina y siente una molestia en el pecho, o que le coge la mandíbula, o que se le corre por el brazo, o aquí debajo de la axila, o una opresión en el centro del pecho. Usted descansa, se le alivia, ya usted tiene ahí por lo menos un 70, un 75% de obstrucción de esa arteria coronaria. Y por supuesto, cuando usted aumenta la actividad física, aumenta la contracción del corazón, aumenta la demanda de oxígeno y demanda de nutrientes, no llega suficiente oxígeno, no llega suficiente nutriente, entonces usted comienza a sentir la molestia. Por desgracia, el corazón no duele, porque el corazón no tiene receptores nerviosos para el dolor. Entonces, el corazón está dañado, pero no duele en sí. Lo que duele son las proyecciones de los nervios que están alrededor. Por eso es que el dolor se siente difuso en el pecho, o en la mandíbula, o en el cuello, o en el brazo,
o en la espalda. Es decir, usted siente estas molestias alrededor de, pero no el corazón. Entonces, una vez que usted está en la angina, pueden pasar tres cosas. Bueno, que la angina se mantenga estable, que es lo que se conoce como angina estable. Usted lleva 10, 15 años con el mismo episodio de angina, con el mismo esfuerzo, y ahí, por supuesto, con su tratamiento, y esta placa está estable. Ni ha crecido, ni ha bajado, está ahí, está estable, ¿verdad? A veces la placa se vuelve inestable y los síntomas empeoran con el mismo esfuerzo. Eso es una señal de alerta muy preocupante. O puede que evolucione hacia un infarto. Ahora, ¿por qué ocurre el infarto? El infarto ocurre por dos mecanismos básicos. Uno, un pedazo de esta placa de ateroma se desprende y viaja libre por la luz de la arteria, y cuando la luz de la arteria coincide con el tamaño de la plaquita, pácata, ahí hay un infarto. Puede ocurrir otra cosa. Puede que los elementos inflamatorios que produjeron en primer lugar la enfermedad coronaria estén todavía presentes, y como las células que rodean la placa de ateroma son activas, siguen liberando sustancias activas, aquí en la superficie se forma un trombo, un coágulo de sangre. Ese coágulo de sangre se desprende y, por supuesto, volvemos al mismo principio. Cuando encuentra un lugar donde la luz coincide con el tamaño del trombo, del coágulo, ahí ocurre el infarto. Hay un tercer mecanismo que es muy poco común, pero que también sucede. Y es que la placa de ateroma siga creciendo, siga creciendo, siga creciendo, y ya, por supuesto, obstruya casi el 100% de la arteria, y ahí vuelve otro infarto. Ahora bien, ¿cuáles son las causas más comunes que puedan llevar a la persona a este punto? Número uno, fíjense, los voy a poner acá. Número uno, diabetes. Número dos, síndrome metabólico. Es decir, síndrome metabólico es lo que se conoce como la prediabetes. Número tres, hipertensión. Número cuatro, colesterol alto, específicamente la LDL. ¿Por qué? Porque si usted tiene un daño y tiene alta la LDL, el proceso se acelera. También hay un elemento muy importante que yo diría que es de todos el más importante, pero lo pongo aparte porque quiero especificar ciertas cosas. Y es la genética. Si su abuelo, su mamá, su tío, su papá, su tío, toda su generación, por ahí para arriba, tuvo infartos, usted tiene que mantener el ojo, porque usted sabe que esto tiene una alta carga genética. Número 6, malos hábitos. Alcohol, cigarro y drogas. Y hay otros factores más, como el estrés crónico, la inflamación crónica, muchos fenómenos autoinmunes, etcétera, etcétera. Pero estos de por sí son los más importantes. Ahora, si usted ve estos cuatro elementos, que dentro del síndrome metabólico usted sabe que está la obesidad, usted sabe que está el no hacer ejercicios, usted sabe que está la presión alta, el colesterol alto, etcétera, etcétera. Todo eso es parte del síndrome metabólico. Todos estos cuatro elementos están estrechamente relacionados a la insulina, hiperinsulinemia. Quiere decir, altos niveles de insulina en sangre. Y la insulina en altos niveles, por supuesto, está asociada a un aumento de los marcadores inflamatorios que dañan esa capita de células que es la que se erosiona cuando se va a formar la placa de ateroma. Bien, amigos, esto es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque la conducta ante una situación de este tipo es cómo revertir todos los factores que están contribuyendo a la progresión, al crecimiento y al aceleramiento de la formación de la placa de ateroma. Ahora, la genética no la podemos cambiar. Eso está ahí y eso no va a variar. Pero si nosotros se la ponemos difícil a la genética,
vamos a tener mejores resultados. Hay que eliminar los hábitos tóxicos, eliminar el cigarro, eliminar el tabaco, eliminar el alcohol y eliminar las drogas. Muy importante, muchísimas personas que consumen droga y todo esto, por supuesto, destruye esta capita de células finas en el interior de la célula. El estrés, hay que hacer un esfuerzo por disminuir el estrés. Hay que practicar ejercicios físicos al aire libre, hay que oír música clásica, hay que tomar clases de meditación, la oración ayuda mucho, hay que oír música para relajarse, etcétera, etcétera. Hay que tomarse el tiempo libre, hay que dormir bastante y dormir bien, porque la apnea de sueño es una de esas cosas que contribuyen a la erosión y al daño de esa capita endotelial. Y con respecto a la LDL, la hipertensión, el síndrome metabólico, la diabetes, la hiperinsulinemia, la obesidad, la falta de ejercicio, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. La mesa de 3 patas, ayuno intermitente, dieta con bajo índice glicémico y bajo índice insulínico, glicémico o glucémico, de las dos formas se puede decir, y la práctica de ejercicios físicos, ejercicio de leve a moderado, 30 minutos al día, 5 veces a la semana, un total de 150 minutos de ejercicio en la semana. Pues bien amigos, este es el pequeño video que tenía para ustedes en el día de hoy, espero que haya resultado de interés. Voy a seguir profundizando en otros temas relacionados a la enfermedad arterial coronaria y manténganse ahí al tanto y recuerden suscribirse a mi canal para que se mantenga actualizado sobre temas de salud. Y recuerde, todo lo que se ha discutido aquí es con fines puramente informativos. No tome ninguna decisión sin antes consultar con un profesional. Nos vemos en un próximo encuentro.